Bueno, mi nombre es Antonio Ángel, he escrito un cuento que se llama El lobo y el pintor. Lo inspiraron mis hijos, se disfrazaron uno de lobo y otro de pintor y bueno, me salió la oportunidad de publicarlo y ahora vamos a hacer un cuentacuentos donde yo cuento el cuento y cuando terminemos, pues como en el cuento hace referencia a un pincel mágico, yo les doy pinceles a los niños con acuarelas pues para que pinten lo que ellos quieran, lo que ellos les gustaría que se hiciera realidad. A mí se me ocurrió de una mañana que se disfrazaron mis hijos, les dije que por la noche les iba a contar el cuento y es verdad que dentro del cuento hay cosas que están muy bien, sobre todo después me he dado cuenta de que estaban bien. Cuando me lo inventé, pues no. Después sí, cosas, pues el respeto, la integración, comprometerse con lo que uno habla o con lo que uno dice y la determinación de buscar lo que desea y en fin, la idea era solamente entretener a los niños. Mi nombre es Antonio Ángel, ¿vale? Soy el autor de este cuento. Este cuento en el que está inspirado en mis hijos. Se disfrazaron el año pasado en el carnaval de lobo, por eso el lobo es rubio y aunque ahora cuando lo veáis tiene los ojos azules, y de pintor. Le dije que le iba a contar el cuento del lobo y el pintor, les gustó y lo he publicado. La editorial Puello Ediciones es la que lo distribuye y las ilustraciones son hechas por una ilustradora que se llama María Triguero. A mí me encantan las ilustraciones de este cuento. Espero que a vosotros también os guste. Si alguno lo quiere dedicado, yo tengo aquí que se lo puedo dedicar. Érase una vez un lobo que tenía mucha hambre. ¿Sabéis que tenía tanta hambre que cuando le rugían las tripas nadie sabía si estaba rugiendo él o eran las tripas? Iba caminando por el bosque. Cuando iba por el bosque, a lo lejos, se encontró con un muchacho moreno, con una bata llena de manchas de pintura y una paleta, que esto se llama paleta, ¿vale? Vacía. Se notaba la lengua, pues que era un pintor. Y el lobo, nada más verlo, le hicieron chiribita a los ojos, ya tenía algo que comer. Debajo de los árboles, el lobo empezó a relamerse. Por fin había conseguido algo de comer. Se acercó sigilosamente hacia el pintor, por la espalda, y cuando ya estaba cerca, el pintor se dio la vuelta y le vio la boca abierta con los colmillos afilados a punto de comerse. Evidentemente el pintor se asustó mucho y le dijo: «Lobo, no me comas, por favor, no me comas». El lobo, que era un lobo que sabía hablar, le dijo: «Lo siento mucho, pero yo tengo muchísima hambre y por aquí no hay nada de qué comer, así que te va a tocar a ti». Pero el pintor le dijo: «Pero yo puedo hacer que tengas toda la comida que puedas comer». ¿Y eso cómo lo piensas hacer? Dice: «Pues he venido al bosque buscando un pincel mágico y con ese pincel te puedo hacer toda la comida que quieras». ¿Un pincel mágico? ¿Y qué magia va a poder tener ese pincel? Es un pincel mágico que hace que todo lo que pintes se convierta en realidad.
Así que si lo encuentro te puedo pintar toda la comida que quieras. El lobo pensó y dice, bueno, ¿y dónde está ese pincel? Pues no lo sé, solo sé que la leyenda dice que está escondido en un trozo de madera que brilla. Un trozo de madera que brilla. En medio del bosque hay un árbol roto que por las noches emite un brillo anaranjado. Puede que sea ese. Sí, es ese, seguro que es allí. ¿Puedes llevarme? El lobo le respondió, claro, te puedo llevar, todos los animales del bosque saben dónde es. Da mucho miedo por las noches porque el brillo es muy terrorífico. Pero te llevaré con una condición. ¿Cuál? Cuando llegue allí, tendrás que pintarme toda la comida que yo quiera. Si no encuentras el pincel, te comeré. Y si el pincel no funciona, también te comeré. El pintor, después de pensarlo un poco, vio que era la única opción que tenía, era encontrar el pincel. Así que le dijo que, por supuesto, trato hecho. Y el lobo respondió, palabra de lobo, trato hecho. A medida que iba el pintor siguiendo al lobo, se iban adentrando en el bosque. El bosque era muy frondoso y los árboles cada vez estaban más juntos y cada vez había menos luz del sol. Parecía se iba oscureciendo. Y entre el miedo de que se lo comiera el lobo y que el bosque se iba oscureciendo, el pintor se quedó muerto de miedo. Así que le dijo, lobito, ¿no será esto una trampa? Y me piensas llevar con tu manada y voy a hacer el banquete de toda tu manada, ¿verdad? El lobo, cuando escuchó esto, se ofendió mucho y le dijo, te he dado mi palabra de lobo. Yo soy un lobo solitario y te he dado mi palabra de lobo. La palabra de lobo para los lobos es algo sagrado. Nunca se rompe una palabra de lobo. Tras esto, el pintor se quedó más tranquilo. Siguieron avanzando en busca del árbol. Pero el lobo miró al pintor y, si veis, ahora tiene colores, ¿verdad? ¿Y os acordáis que antes estaba vacía? Vamos a ver por qué, ¿vale? El lobo miró y le dijo, oye, pintor, me parece muy bien que encuentres un pincel mágico, pero ¿con qué pinturas piensas pintarlo? Si la paleta va sin colores, ¿qué piensas pintar en el aire? No puedes pintar nada. Y el pintor respondió, ahí va, es verdad, no lo había pensado, pero ¿conoces algunas frutas o bayas o hierbas o algo que deje rastro de colores? El lobo dijo, conozco unas bayas que dejan algunas un rastro rojo, otras un rastro negro y otras un rastro morado. Y luego hay una hierba que cuando la frotas deja un rastro verde que casi no se puede borrar. Bien, con eso seguro que me apañaré. Y siguieron caminando, recogiendo bayas, hierbas y todas las frutas que dejaban algún tipo de color. Y por eso ahora tiene colores en la paleta, porque ya tiene colores. Pero aún así faltaba algo. El lobo volvió a mirar al pintor y dijo, vale, ya tienes colores, pero ¿dónde piensas pintarlo? No tienes caballete, no tienes un lienzo, necesitas algo sobre lo que poder pintar. El pintor dijo, vuelves a tener razón, pero esta vez sí lo había pensado. Solo necesito una piedra lo suficientemente grande y plana para poder pintar en ella. Con eso seguro que puedo encontrar. Y eso, de camino allí, seguro que lo encontraremos. Pero la verdad es que cuando fueron caminando, encontraron piezas rocosas, piezas con aristas, ovaladas, curvas, triangulares, pero ninguna lo suficientemente plana como para poder usarla de lienzo. Siguieron caminando y llegaron a un claro.
¿Sabe lo que es un claro en el bosque? Pues que hay un sitio donde no hay árboles. En el medio había un árbol roto que emitía un brillo naranja, como decía el lobo. El pintor, al verlo, se emocionó y salió corriendo, corriendo, corriendo. Y empezó a dar vueltas alrededor. Pero no encontraba el pincel por ningún sitio, hasta que de repente vio un hueco pequeño, justo para meter la mano. Luego el pintor, sin dudarlo, metió la mano y tocó un objeto que era duro, alargado y tenía pelitos en un extremo. Un cepillo de dientes. A lo mejor un cepillo de dientes. Los cepillos de dientes no son alargados y tienen pelitos en la punta. A lo mejor el pincel, a ver. Sí, era el pincel. Era el pincel. El pintor cerró sus manos y tiró de él con todas sus fuerzas. Se escuchó un estruendo enorme y se llenó de polvo todo el bosque. A medida que el polvo se iba asentando, empezaron a ver. El pintor tenía el pincel en su mano y el árbol donde estaba el pincel se había roto y había dejado entre medio entre las dos mitades una fina placa de madera que el pintor podía usar como lienzo. Rápidamente empezó a pintar, antes de que se lo pidiera el lobo, pintó una chuleta. ¿Y qué pasó con la chuleta? ¿Qué creéis que pensó que pasó? Que se hizo realidad. Y luego, ¿quién se la comió? El lobo. Muy bien. Pues cuando se la comió el lobo le dijo, píntame más comida. Esto es muy poco. Y el pintor pintó chuleta, pintó una barbacoa, pintó pollos asados. Todo lo que se le ocurría lo pintaba. Se hacía realidad y el lobo se lo comía. Porque eso ya son los huesos, ya. Lo que ya no quedaba. El lobo, con la barriga llena y satisfecho, se tumbó en el suelo. Pero el pintor ahora tenía un problema. El pintor estaba un poco abrumado. Le dijo, lobo, ahora que has comido, ¿me ayudas a llevar a salir del bosque? ¿Y qué pensáis que le dijo el lobo? Exactamente, no. Le dijo que no. Y ¿sabéis por qué le dijo que no? Porque le dijo, yo he cumplido mi trato. El trato era que yo te llevaba hasta el pincel y te he traído. Así que ya espero que tengas suerte y puedas encontrar la salida. El pintor, cuando escuchó esto, se sintió abrumado y perdido. El lobo, tras verlo preocupado, se acercó y le dijo, vale, yo puedo llevarte a la salida, pero hay una condición. Vale, dime, ¿qué condición? Te llevaré a la salida, a cambio tienes que venir 2 veces a la semana para pintarme comida y hacerme compañía. Así, ni tendré hambre ni estaré solo. A lo que rápidamente el pintor contestó, por supuesto, palabra de lobo. ¿Y qué pensáis? ¿Que cumplió su palabra, que sí o que no? Sí. El pintor se fueron caminando juntos y cumplió su promesa. Todos los martes y todos los sábados de cada semana volvía para hacerle compañía y pintarle comida. Tanto fue así que pasaron los días, pasó el tiempo y el pintor pasó de ir 2 veces a la semana a 3, 4, 5, hasta que iba todos los días. ¿Y sabéis qué pensó el pintor? Que se pintó una casa en el bosque. Cuando pasó mucho tiempo, se pintó una casa en el bosque porque así, cuando se hizo la realidad, podía vivir junto a su amigo y podía ir a visitarlo siempre que quisiera. No, ya no tenía que visitarlo. Claro.
Bueno, pero el lobo no vivía en la casa, él tenía que ir a visitar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado.